Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Nos da muchísimo gusto recibir en el estudio de Fórmula Noticias Tabasco al doctor Jesús Manuel Argáez de los Santos, es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, pues recientemente fue aprobada la ley en esta materia, que ha sido impulsada desde hace mucho tiempo, aterriza como una de las prioridades precisamente pues del gobierno federal, pero sobre todo como una necesidad de la ciudadanía. Y pues qué mejor que platicar con el ombudsman tabasqueño sobre este tema. Viene recién desempacadito de la Ciudad de México, sí, de participar en un evento pues que va inherente a todas sus actividades. Mi querido Manuel, bienvenido. Platicar sobre esta ley que ya ha sido aprobada por el Congreso del Estado y que efectivamente es una ley que es producto del consenso entre organismos no gubernamentales que participaron, que dieron su opinión, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, que encabeza la diputada Ileana Madrigal. Ella encabezó también fuertemente estos trabajos, nuestro reconocimiento para ella, igual que para la parte relativa en comités donde fue aprobada, en lo que viene siendo la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que ahí está la diputada Rosalinda López Hernández, y obviamente también pues el trabajo de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Neida Beatriz García, que pues fueron quienes, que la punta de lanza, ¿no? En el Congreso del Estado, para que saliera adelante esta importante ley, que efectivamente es acorde con la reforma constitucional de junio del 2011, donde ya se dota de plena autonomía a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, deja de ser un organismo descentralizado y se vuelve un órgano autónomo constitucional. ¿Y esto autonomía qué implica? ¿Tienes, como dicen ahí comúnmente, tienes más dientes como comisión? Pues implica una completa autonomía en el sentido de que ya no es un organismo descentralizado del gobierno del Estado, sino que como ombudsman tenemos una mayor libertad en el ejercicio precisamente de vigilar el servicio público, es decir, estamos ya fuera de lo que es la estructura gubernamental, es una autonomía orgánica, es una autonomía de gestión y es una autonomía también económica, lo cual no quiere decir que no vamos a cumplir con la normatividad para el manejo de los recursos públicos, incluso, y la transparencia, por supuesto, eso estamos obligados, además de que específicamente se crea la Contraloría Interna para que vigile a profundidad el manejo de los recursos en la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, se le da más dientes, sí, Ileana, ¿en qué sentido? Bueno, ahora las recomendaciones, de repente la gente decía, bueno, es que las recomendaciones son como llamados a misa, sí, ¿no? El que quiere las toma y el que no, y ya no pasa nada, y ahí se queda. Fíjate que en el marco de las reformas jurídicas que se han dado en nuestro país, es esta situación, esta nueva ley, por ejemplo, ya hace el mecanismo específico en el cual, por ejemplo, una recomendación que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos, si no es aceptada por la autoridad, tendrá que explicar su negativa, por qué no la quiere aceptar. Y la comisión puede solicitarle al Congreso que esta persona comparezca y explique los motivos por los cuales no quiere aceptar una recomendación. Esto es interesante porque cuando la Comisión Estatal lleva a cabo una recomendación, es porque tiene evidencias, porque ha hecho un trabajo de investigación de carácter técnico, científico, jurídico, y está demostrando, mira, aquí el trabajo no lo estás haciendo correctamente, no te estás apegando al principio de legalidad, a lo que es el derecho, y en consecuencia estás infringiendo, estás violentando la ley. Entonces, es muy interesante escuchar los argumentos de una persona que se niegue a no aceptar la recomendación. Entonces, aquí se le está dando un mayor impulso, se le está dando obviamente pues mayor fuerza a las recomendaciones que emite la comisión estatal, y también acorde con el sistema interamericano, con el trabajo que hace la reglamentación tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
ya no se llaman quejas, se llaman peticiones. Son Ajá. peticionarios, porque el mismo término de quejoso de repente puede tener una connotación peyorativa. Entonces ahora ya serán, a partir de su publicación, todavía no se ha publicado, ya se aprobó el 5 de febrero y se envió para su publicación, serán peticiones, ¿no? Entonces ya son peticionarios que acuden ante la comisión para que se lleve a cabo una investigación por presuntas violaciones en materia de derechos humanos. Y algo que es muy importante, que ya se estableció a nivel federal, pero que hoy se concreta con esta nueva ley, es de que los tratados internacionales deben de aplicarse en nuestro estado, ¿verdad? Es decir, este principio de interpretación conforme a los tratados internacionales, no solo conforme a la Constitución Federal y a la Constitución local, sino que también en el estado debemos de aplicar los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos, que son un poco más de 100, y que de repente pues son así como que enunciados muy bonitos, muy interesantes, muy loables, se convierte como en un catálogo de buenas intenciones, pero no se aplica. A ver, por ejemplo, de los problemas con los que normalmente te enfrentas aquí en Tabasco, de las peticiones, de las ahora peticiones, antes quejas, ¿cuáles de ellas se benefician con esto de los tratados internacionales? Mira, en realidad todos, porque generalmente el mayor número de quejas que nosotros recibimos son contra Seguridad Pública, contra la Procuraduría General de Justicia, por detenciones arbitrarias, por tortura, por dilación, por negación del acceso a la justicia. Son las más comunes. De allí tenemos, por ejemplo, las que tienen que ver con el tema de educación, es decir, frecuentemente padres de familia que están presentando, bueno, quejas, ahora serán peticiones, como bien señalas, en las cuales nos están denunciando problemas que van desde la infraestructura de la propia escuela, que además una de las cosas que está ya vigente en la reforma constitucional es que tenemos el derecho a el Internet, por ejemplo, viendo el Internet como una herramienta de estudio. Hay constituciones como la de Sinaloa donde se establece el derecho a la electricidad como un derecho humano, porque obviamente un niño que tiene acceso a la electricidad, que tiene acceso a la tecnología, que tiene acceso al Internet. El Internet es un arma maravillosa para estudiar, un instrumento maravilloso para estudiar. Tiene muchos riesgos y muchos peligros que ya hemos comentado en otras ocasiones y que los padres tenemos que estar muy alertas, pero como una biblioteca, como una herramienta de información, como una enciclopedia, como un diccionario, híjole, te facilita la vida enormemente. Entonces, no es lo mismo un niño que tiene acceso al Internet y que pueda hacer su tarea ayudado a esta parte de la tecnología que un niño que no tiene ni siquiera luz eléctrica en su casa, ¿no? Claro. O sea, si ves la diferencia y lo que es el acceso al desarrollo y a las tecnologías como parte de los derechos humanos. Entonces, en estas reformas que se han venido emprendiendo en el Estado, hoy en día el acceso al Internet es un derecho humano para los tabasqueños. Entonces aquí se vienen a amarrar y a poder hacer efectivo esta serie de derechos. Por ejemplo, en la reforma constitucional, algo importantísimo y que en estos momentos se está llevando a cabo una investigación por parte de la Comisión Estatal, es el derecho, fíjate, a el agua potable, salubre, accesible. A un costo accesible. Sí, que pueda ser accesible implica el costo, ¿verdad? Y implica que las condiciones del agua potable que llegan a tu casa, que abra, sean para consumo humano. Eso puso el legislador tabasqueño, ¿eh? Eso está inscrito en la Constitución y lo puso. ¿Dónde creen que viven? Entonces, pero ahí está, y el reto es que eso se pueda hacer realidad. ¿Y tú podrías ir a las instancias? Ya presentaron 2 quejas, ¿verdad? 2 quejas por el agua, grupos de vecinos de distintas partes aquí del centro, y se está llevando a cabo la investigación. Ya se hicieron 2 estudios con laboratorios privados, bueno, un laboratorio del servicio público, un laboratorio privado, y ahora con una universidad de mucho prestigio a nivel nacional, que van a hacerse esos
estudios apenas. en las épocas que ellos han señalado que son las indicadas en este año, que es la época de sequía y la época de lluvias, Sí. para ver de qué manera está llegando el agua potable en estas zonas que han presentado las quejas. Entonces, pues ese es un reto. Y si el legislador lo está estableciendo en la Constitución, pues ya no se trata de un deseo, ya no se trata de una promesa, se trata de una obligación. Obligatoriedad. Sí me explico, Qué que bueno. Obliga a SAS, estás obliga asumiendo a SEAS, a todos, a todos a los todas las organismos autoridades locales a darnos agua de de calidad. calidad. Manuel, sobre un Entonces pequeño estamos paréntesis. precisamente trabajando ahorita ese tema. Sobre esto que mencionas, muchas veces hablamos de las recomendaciones que emite el organismo, que ahora van a ser peticiones, bueno, no las quejas, las peticiones, pero las recomendaciones, como tú bien mencionabas, eran llamadas a misa. Pero ¿quién sí te responde? Porque de repente decimos, pues, le mando a Seguridad Pública, le mando a Salud, le mando a Educación, le mando a la Procuraduría, por quejas, por tortura, por detenciones arbitrarias. Pero ¿quiénes de estos organismos de repente te responden El año positivamente? pasado, en total, Ajá. se emitieron 212 recomendaciones Ajá. por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 212. 212. La mayor parte, la Procuraduría General de Justicia, Seguridad Pública, Educación, Salud. Ajá. Son las más señaladas y algunos municipios de la entidad con Seguridad Pública Municipal. Hemos tenido una respuesta positiva, Ajá. incluso se han llevado a cabo ya lo que son reparaciones de daño, indemnizaciones por violaciones en materia de derechos humanos, lo cual Mira. es un hito para nosotros Claro. en la entidad, de que el propio gobierno del Estado reconozca y aparte repare el daño. La reparación del daño incluye indemnización e incluye también atención psicológica, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso sí lo hemos tenido, lo hemos logrado. ¿En qué porcentaje? otra vez? De las 202. Afortunadamente. Bueno, de las 202 estamos, que 10. fueron aceptadas la mayoría, o ¿Ah, sea, sí? sí, pero en grado de cumplimiento, pues estaríamos hablando de un 60%. Pero se puede aproximadamente. presionar para que cumplan. Bueno, sí, Se y tiene porque que- muchas también tienen que ver con procedimientos que tienen que restablecerse, que tienen que resarcirse, entre otras cosas, y que también llevan su tiempo. Pero sí ha habido, y tengo que decirlo y reconocerlo, una buena disposición por parte de las autoridades. Ahora bien, así como se Por está ejemplo, avanzando... en materia de salud Ajá, también. Salud. Aquí Sí, ha es habido que, una reparación del daño por un Ujú. medicamento que se utilizó una persona que perdió la vida y bueno, o sea, ¿cómo reparas eso, no? La vida es irreparable, pero dentro del marco y dentro de los parámetros que marca la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es la indemnización, la atención psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Dónde fue esto, Manuel? Esto fue aquí en Centla, Tabasco, ¿En Centra Entonces, Tabasco, en un centro de salud? en un centro de salud. ¿Dosificaron Uy. una medicina? Sí, en han mal pasado estado? varios casos. Ajá. Tenemos varias recomendaciones que están en la página de la Comisión Estatal Sí, sí, sí. relativas a esto y han sido aceptadas y hemos llegado incluso a la reparación. Allí es donde derechos humanos no es óbice, no es un impedimento para hacer justicia, al contrario, es una herramienta. ¿Por qué? Porque mira, todas las personas, todas, incluyendo quien comete un delito, porque así lo establece la Constitución, las leyes reglamentarias, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que hay una sentencia firme que causa ejecutoria. Claro. En el caso, por ejemplo, de crimen organizado, ¿no? Las personas que han sido señaladas, que hemos visto en periódicos, en la televisión, acusadas de este delito, arriba del 70% a nivel nacional han quedado libres. Y han quedado libres porque precisamente ha habido fallas en el debido proceso. Exacto. Entonces, nosotros lo que queremos es que un procedimiento se haga debidamente, apegado estrictamente a lo que marca la ley.